Ya saben, antes de entrar a la predicación, apaguen sus celulares o si no los quieren apagar, mínimos pónganlo en silencio, porque ya les voy a empezar a cumplir lo que dijimos. Mi querido Armando ya tiene por ahí preparada una caja para pasar a recoger los celulares y después Ciudad Neza en el mercado de la Metropolitana, segunda sección. Mi hermano David los puede guiar perfectamente porque él conoce por allá. Entonces, ahí pueden recomprar sus celulares, queridos hermanos. No se preocupen, lo que recaudemos de los celulares va a ir para la construcción de nuestro templo, ¿verdad? Entonces, qué buenos son que van a aportar a la construcción de nuestro templo, queridos hermanos, donando su celular. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana, Padre, por permitirnos alabarle, glorificarle. Gracias, Señor, porque vamos a entrar en humildad, con reverencia y respeto al estudio de su palabra. Gracias, Señor, gracias porque, como pudimos leer hace un momento en Primera Timoteo capítulo Segunda Timoteo, perdón, capítulo 3, versículos 15 al 17, usted nos ha dado las escrituras para salvación o para santificación, Señor, cual sea que sea el caso. Gracias porque nos instruye, nos redarguye, nos corrige, nos enseña y nos prepara para ser aptos para toda buena obra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué estamos celebrando? Este es el título de la predicación y la pregunta con la que quiero iniciar la meditación de hoy. ¿Qué estamos celebrando? Y otra vez, ¿qué estamos celebrando? Es la pregunta con la que es el título de esta predicación y la pregunta con la que quiero iniciar esta reflexión. En este día tan especial como es hoy, el día de la Reforma Protestante, donde estamos cumpliendo 504 años de que se dio la Reforma en Alemania. Y al decir esto, todo el mundo dirá, ahí está, ya respondiste tú solo la pregunta. Estamos celebrando 504 años de la Reforma Protestante y sí, es así. Pero si cambio la pregunta, y si cambio la pregunta de qué estamos celebrando a qué se celebra el día de la Reforma, me parece que ya no podemos contestar. Hace un momento algunos contestaron el día de la Reforma. Ahorita que pregunto qué se está celebrando el día de la Reforma, ya veo caras así como, pues ni sé, ¿verdad? Porque desde esta pregunta, queridos hermanos, es donde empieza el malentendido. Para algunos celebrar la Reforma es celebrar un movimiento revolucionario en contra del catolicismo romano. No, no estamos celebrando eso. Para otros se celebra como celebrar la Reforma y para los católicos es celebrar un movimiento hereje. Hablamos de la Reforma, hablamos de Martín Lutero y el catolicismo romano dice eso es una herejía. No, tampoco estamos celebrando eso. Para algunos círculos, escuchen esto, para algunos círculos evangélicos esto significa un movimiento diabólico. Muchos cristianos dicen la reforma es del diablo, los reformadores son del diablo, no fueron salvos. Solamente, perdón que lo exprese así, está ilustrando la ignorancia que tienen de las cuestiones bíblicas. Para otros, celebrar la Reforma Protestante es celebrar a Martín Lutero. Por ejemplo, en Alemania se hace una gran fiesta el día de hoy en la estatua allá en Wittenberg, donde está la estatua de Martín Lutero, porque hoy se celebra el día de Lutero. Quiero decirles que no es así. Algunos creen que celebrar la Reforma es recordar los grandes debates intelectuales de la época. Vamos a celebrar a los grandes sabios de la época. No es así. Para otros, celebrar la Reforma es que nos deshicimos de la religión popular. Es decir, celebramos que gracias a la Reforma nosotros ya no somos católicos. No es así. Tampoco estamos celebrando eso. ¿Realmente qué estamos celebrando, queridos hermanos? El día 31 de octubre de 1517, un monje agustino de nombre Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg,
Dichas tesis no tenían como objetivo crear un asunto revolucionario como algunos piensan. Tampoco se trataba de un movimiento hereje como algunos lo toman, mucho menos un nuevo movimiento con doctrinas diabólicas como algunos cristianos piensan. Mucho menos, Lutero quería llamar la atención hacia su persona y tampoco se trataba de disertaciones intelectuales. El punto central de Martín Lutero, escuchen esto, era dar a conocer el verdadero evangelio que por muchos años se había tratado de erradicar. Eso era lo que Martín Lutero tenía en mente y tenía como objetivo. La Iglesia Católica había encadenado las escrituras de tal manera que solamente el Papa o aquellos que eran elegidos por el Papa, algunos afortunados, podían leer. De hecho, estaba prohibido que la Biblia fuera traducida al idioma del pueblo. Ellos decían, el idioma de la Biblia es el latín y se tiene que leer en latín. Escuchen esto, y traducirla al idioma del pueblo es una herejía. Por lo cual a todos los que la traducían, como Juan Valdés y otros muchos hombres, murieron quemados en la hoguera. Al hacer esto, amados hermanos, y al pueblo no tener acceso a las escrituras, ¿qué creen ustedes que era lo que realmente se estaba escondiendo del pueblo? El verdadero evangelio. Martín Lutero lo que tenía en mente era que el pueblo pudiera conocer el evangelio para poder saber lo que realmente Dios pedía de su pueblo en cuanto a relación, revelación, santificación, etc. Las potencias eclesiásticas de ese momento habían escondido la verdad del evangelio por intereses económicos. ¿Por qué? Porque se estaba construyendo la Catedral de San Pedro, lo que hoy en día ustedes conocen como el Vaticano. De tal manera que sangraban al pueblo en su ignorancia para que con el dinero del pueblo construyeran esa catedral. Y eso es lo que Martín Lutero también atacaba. Ellos sublevaban al pueblo teniéndolos en ignorancia bíblica para así despojarlos de lo que tenían con muchas mentiras. Por ejemplo, el cráneo de Juan el Bautista, donde todos tenían que ir a verlo, adorarlo y dejarle su buen dinero. Por ello, lo que nosotros celebramos en este día precisamente es eso, que con el movimiento de la Reforma se logró rescatar y dar a conocer la verdad del evangelio. Así que respondiendo a la pregunta de qué celebramos hoy, la respuesta es esa, que Dios a través de la Reforma nos dio a conocer la verdad del evangelio. Fíjense, para esos círculos cristianos que dicen que el evangelio es del diablo, si no hubiera aparecido la Reforma, nosotros no conoceríamos las escrituras y por lo tanto no conoceríamos el evangelio y por lo tanto no seríamos salvos y por lo tanto iríamos al infierno. Pero Dios en su soberanía levantó a este monje agustino para dar a conocer el evangelio. Miren, por ejemplo, lo que dice la tesis número 36 de las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Alguien ha leído las 95 tesis de Lutero? Léaselas, hermanos, está perdiendo un manjar. Miren lo que dice la tesis 36 de las 95 tesis de Martín Lutero. Dice así: todo cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión total de pena y culpa, incluso sin cartas de indulgencia. Fin de la cita. ¿Qué está enseñando Martín Lutero? Martín Lutero está declarando la verdad del evangelio. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, por lo cual no necesitamos ningún documento escrito por un líder eclesial, solamente necesitamos arrepentirnos para ser salvos. Martín Lutero está citando las escrituras. Pero, ¿cómo veo la verdad del evangelio en la Reforma?
Porque yo creo que hablar de la reforma es hablar de Calvino, de Lutero, de Zwinglio, de Knox. No, 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 no. No están entendiendo la reforma. Pues bien, la verdad del evangelio, queridos hermanos, fue contenida por estos hombres en lo que se conoce como las 5 solas de la reforma. Y aquí es donde muchos círculos cristianos saltan. ¿Cómo las 5 solas? La Biblia no enseña las 5 solas. ¿Qué crees? Que las 5 solas fueron sacadas de un estudio exegético y bíblico. Las 5 solas están basadas totalmente en la Biblia. ¿Qué son las 5 solas? Sola escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo la gloria de Dios. ¿Qué son las 5 solas? Repito, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Hermano, eso es totalmente bíblico. Eso está en las escrituras y voy a demostrar en estas predicaciones cómo esas 5 solas no se las inventó Lutero, sino que están dentro de la palabra de Dios. Ahora, debo de iniciar, ¿por qué la palabra solo o sola? Porque por ahí debo empezar, ¿cómo que sola escritura? Bueno, porque a diferencia del movimiento religioso mayoritario, nosotros creemos, amados hermanos, que estas 5 características dan prueba, evidencia y contenido de nuestra fe. Por ejemplo, solo significa únicamente. Entonces, si yo hablo de mi regla de fe y conducta, únicamente la escritura. Si yo hablo de términos de salvación, únicamente por fe. La salvación se obtiene únicamente por gracia. Y la gracia se obtiene gracias al sacrificio de una sola persona, Cristo. Y Cristo se sacrificó ¿para quién? Para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11, Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10. Ahí están. A diferencia de la religión mayoritaria, nosotros creemos que en estas 5 únicas cosas, ¿por qué? Nosotros es sola escritura. Ellos son escritura más tradición más la palabra del Papa. ¿Se dan cuenta? Hay un añadido. Nosotros creemos que es solo fe. Ellos creen que es fe más obras. Nosotros creemos que es solo gracia. Ellos creen que es gracia más mérito humano. Tú te lo tienes que ganar. Pórtate bien. Penitencias, sacramentos, 14 obras de fe. ¿Verdad? Nosotros creemos que somos salvos solamente por Cristo. Ellos creen que es Cristo más María, más los santos, lo que se conoce como el tesoro de méritos, que vamos a aprender más adelante. Nosotros creemos que solamente le tenemos que dar la gloria a Dios. Y ellos es la gloria a Dios, más al Papa, más María, más a los santos que a ellos se les vaya antojando canonizar. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia, amados hermanos, y eso es lo que Martín Lutero tenía en mente. Por lo cual, amados hermanos, nosotros vamos a estar viendo las 5 solas, pero no las 5 solas de la Reforma. Nosotros vamos a estar viendo las 5 solas de la Biblia. Y eso lo vamos a ver en estas predicaciones o en estas series de predicaciones. Así que como primer punto veremos, escuchen esto, lo voy a repetir varias veces, amados hermanos, para que ustedes lo vayan apuntando. Como primer punto veremos que la verdad del evangelio solo está en las escrituras. La verdad del evangelio solo está en las escrituras. Punto número 1, la verdad del evangelio solo está en las
Escrituras. Y para este punto nos basaremos en la primera declaración de la Reforma: sola Escritura. ¿Verdad? La verdad del Evangelio solo está en las Escrituras y nos basaremos en la sola Escritura. Bien, el miércoles 17 de abril de 1521, Martín Lutero fue llevado ante la Dieta de Worms, una asamblea imperial compuesta por las autoridades eclesiásticas romanas, pero también por los príncipes de aquel imperio, donde se le hicieron muchas preguntas bajo presión. Es decir, habían puesto a Martín Lutero bajo mucha presión. Amados hermanos, lo estaban acusando de herejía, lo estaban acusando de doctrinas demoníacas. Y dichas preguntas iban enfocadas a los libros que había escrito y que eran de gran molestia para la religión de Roma. Después de un receso de 24 horas que el mismo Martín Lutero pidió, su interrogador, un hombre llamado Johann von Eck, le interrumpió de las respuestas que Martín Lutero le estaba diciendo, porque von Eck solamente quería que Lutero contestara una pregunta. Y la pregunta de von Eck era: ¿te retractas de lo que escribiste en contra de esta religión? Von Eck dijo lo siguiente: a usted, Martín Lutero, se le requiere que ahora dé una respuesta sin cuernos. ¿Por qué sin cuernos? Lo estaba tachando de diablo. Sin cuernos. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas escritas en ellos? Lutero respondió, cito: ya que su serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. Escuchen esto: a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Así que no puedo ni quiero retractarme, y que Dios me ayude. Amén. Fue la respuesta de Lutero. ¿Qué les estaba diciendo Martín Lutero a sus interrogadores? No me voy a sujetar a ningún hombre, porque yo debo de estar sujeto a las Escrituras. Esta es la manera, amados hermanos, en que Martín Lutero afirmó el principio de sola Escritura. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto, amados hermanos? Lutero había puesto sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, pero Lutero no quería hacer un movimiento revolucionario. Es más, Lutero ni se imaginó que con eso iba a empezar el principio de la Reforma. No, queridos hermanos, sino que Alberto de Maguncia, el hombre que más se beneficiaba de las indulgencias, mandó un escrito a Roma diciéndole al Papa que silenciaran a Lutero. ¿Saben qué significa silenciar a Lutero? Mata a Lutero por los escritos que había hecho. ¿Qué hizo el Papa? Comisionó, amados hermanos, a un hombre llamado de la Volta para que silenciara a Lutero. Y de la Volta llamó a un hombre de apellido Staupitz, que era el confesor de Lutero, para invitar a Lutero a un debate en la ciudad de Heidelberg, donde Lutero hace las declaraciones de Heidelberg para defender sus escritos. ¿Por qué Lutero había hecho? Porque los clérigos
estaban abusando en lo que se conoce en aquel entonces como las indulgencias plenarias, las cuales trataban de que por un precio o una buena reliquia se te daba un papel que te daba la entrada segura al cielo. De hecho, su máximo expositor, un monje llamado Johann Tetzel, en una ocasión dijo lo siguiente, cito: así que el dinero cae en la caja, el alma salta del fuego del infierno al cielo. ¿Qué estaba diciendo Tetzel? Que en cuanto era echada tu moneda en la caja que él llevaba, tu familiar que estaba en el infierno, en ese momento saltaba al cielo. ¿Realmente ellos acusaban a Lutero de herejes? ¿Realmente quiénes eran los herejes? Además, debemos agregar el hecho de que la Biblia estaba encadenada y el pueblo no tenía acceso a ella. La Iglesia de Roma no solo no permitía al pueblo que se acercara a la Biblia, sino que además había puesto la tradición y la experiencia al mismo nivel de autoridad o por encima de ella. Decían que el Papa, escuchen esto, solo tenían la autoridad para interpretar las escrituras y que su palabra como sumo pontífice, escuchen esto, su palabra como sumo pontífice estaba en igualdad a la de Cristo. O sea que la palabra de un hombre tenía la misma validez que la palabra de Cristo. De hecho, ellos decían, cito: la Iglesia de Roma se reserva para sí la autoridad de interpretar la Biblia. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo? Nadie puede interpretar la Biblia sino solo nosotros. Por ello Lutero levantó la voz y dejó en claro que la verdad del Evangelio únicamente se encuentra en las Escrituras. Sola Escritura significa que es nuestra única regla de fe, de conducta y autoridad. No las experiencias, no la tradición, no las tradiciones, solo la palabra de Dios. Hermanos, hablar de sola Escritura es decir que la Escritura está por encima de todo. Proclama que la Biblia es la autoridad o la corte suprema de los creyentes. Significa que la Biblia es un libro incomparable, que es la guía de fe de la Iglesia de Cristo. Únicamente las Escrituras. Que como decía Lutero, solo la palabra ata la conciencia, solo la palabra puede obligar a la conciencia. Para la época de Lutero, la Iglesia de Roma había introducido una serie de tradiciones religiosas no avaladas por la palabra de Dios y que todo el pueblo estaba obligado a cumplir. Por ello Lutero pretendía regresarla a las Escrituras a su papel primario, ya que la Iglesia de Roma había colocado al magisterio por encima de la misma palabra. Y esa es mi intención el día de hoy, amados hermanos, que en esta iglesia remanente por gracia, después de 504 años de la Reforma, regresemos la palabra a su lugar. La Biblia es nuestra regla de fe, de orden, de conducta. No lo que diga el pastor, no lo que diga el maestro, no lo que diga el anciano, no lo que diga el diácono. La Biblia es nuestra regla de fe. Únicamente. Para Lutero, las Escrituras eran algo que en latín se llama norma, normans, es decir, norma determinante. ¿Qué significa la norma determinante, amados hermanos? Significa, ¿quieres tomar decisiones eclesiásticas? ¿Quieres tomar decisiones para tu vida? ¿Quieres tomar decisiones para tu fe? Solo vea las Escrituras. Eso es lo que significa la norma, normans. La norma determinante. La Biblia es lo que determina la vivencia de la iglesia y no, la evidencia de la iglesia y la evidencia de la vida cristiana y no un hombre pecador como todos nosotros. ¿Qué decía la Iglesia Católica? La Iglesia Católica decía, no, nosotros tenemos la norma normata o la norma ya determinada. ¿Qué quiere decir?
No necesitas interpretar las escrituras. Lo que yo te diga, eso haz. No, hermanos. No. Para este tiempo, así como hoy, había hombres que se ponían a la par o por encima de las escrituras, o ponían sus tradiciones y sus experiencias por encima de las escrituras, pero esto siempre ha ido en contra de la palabra de Dios. Hoy en día algunos pastores siguen con eso. Hoy en día algunos cristianos siguen con eso. Necesitamos que venga una profeta, no necesitamos la palabra. Necesitamos a alguien que nos traiga nueva revelación. Esta palabra ya es muy antigua. Y anteponen sus sueños, visiones, experiencias por encima de la Biblia. Es que yo tuve un sueño donde Dios me reveló esto. Oiga, pero eso no es bíblico. No me importa, Dios me lo reveló. De hecho, hoy en día muchos cristianos argumentan que la palabra de un supuesto profeta, la palabra de un supuesto apóstol, su experiencia misma está por encima de la palabra de Dios. No necesitamos la palabra de Dios porque a mí ya me vinieron a profetizar. Pero algunos argumentan esto de que su propia vida está por encima de las escrituras. ¿Cómo? Teniéndola en menos, no leyéndola y desobedeciéndola. ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo lo mismo. Pongo mi propia vida por encima de la palabra de Dios, al no leerla, al no conocer el mensaje de Dios, al no estudiarla, o conociéndola pero desobedeciéndola. Estoy haciendo lo mismo. Por lo cual, cito al pastor Sugel Michelén, todos tenemos un católico romano adentro. Fin de la cita. Amados hermanos, de esa manera violamos la misma enseñanza bíblica. Con sola escritura, solo la palabra de Dios puede regir nuestra vida. Pero esto no lo dijo Lutero. Esto ya lo había dicho miles de años antes alguien más que Lutero. Vayan a Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Y miren lo que dijo Isaías miles de años antes que Martín Lutero. Isaías 8, 20. Miren, síganme con su vista. Dice ahí Isaías: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Solo la palabra de Dios. De hecho, la Biblia de las Américas es más entendible. La Biblia de las Américas dice: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? ¿Ya ven cómo sola escritura no lo inventó Martín Lutero? Isaías lo dijo miles de años antes. ¿Qué está diciendo Isaías? Solo la palabra de Dios. Y lo mismo hace Jeremías. No lo busquen porque es muy largo. Pero Jeremías dice, Dios le dice a Jeremías: estoy harto que digan soñé, soñé y hablen de sueños mentirosos. El que tenga un sueño vaya y cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, hable de mi palabra. Sola escritura. ¿Se dan cuenta? Nada ni nadie está a la par de la Biblia. La única verdad de Dios está en las escrituras. Por eso nosotros enseñamos que la Biblia está escrita en proposiciones. ¿Alguien ha escuchado esa definición? La Biblia está escrita en proposiciones. ¿Qué significa? Verdades objetivas. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Pero estos hombres argumentan que cada uno puede entenderlo como uno quiere. ¿Pero enseñará eso la Biblia? Vamos a dejar que sea la misma Biblia la que nos conteste si realmente es así. Vayan a segunda de Pedro, capítulo 20,
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Ya le estoy añadiendo quién sabe cuántos capítulos a Pedro, hermanos, discúlpenme. Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y miren lo que va a decir Pedro al respecto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: entendiendo primero esto, que ninguna profecía ¿de qué? De la Escritura es de interpretación. ¿Qué está diciendo Pedro? Nadie puede decir, yo sí puedo interpretarla y tú no. O solamente nosotros nos reservamos el derecho de interpretarla. No, la Escritura no es de interpretación privada. Dice Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La Biblia viene de Dios. Pedro no se está refiriendo a que solo los elegidos pueden interpretar la Biblia, o que la Biblia no es para cualquier creyente, como dice la Iglesia de Roma. Pero tampoco está enseñando que la Biblia puede ser entendida como uno quiere. A lo que Pedro se refiere es que la costumbre de tú lo entiendes así y yo así, o tú lo ves de esa manera y yo de esta, eso, o que el hecho de esto significa para mí, pero para ti significa otro, no aplica. No aplica en nosotros, porque en la Biblia no interviene la voluntad humana para interpretarla, sino la voluntad divina. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. O sea, que todo cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene la facultad y la capacidad de interpretar las Escrituras, y no solamente algún círculo VIP, ¿verdad? Que dice, no, yo sí le entiendo y tú no, yo soy maduro en las Escrituras. No, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? No, todo verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo tiene la facultad de interpretar las Escrituras. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si el Espíritu Santo diera diferentes significados, sería contradecirse a sí mismo. Ya que fue el Espíritu Santo el que llevó a cabo la inspiración, y el Espíritu no puede contradecirse, ni mucho menos alejarse de la palabra de Dios, porque hoy en día se enseña, no, es que el Espíritu Santo está dando nueva revelación, está dando nuevos significados. No necesitamos un pastor, necesitamos un profeta. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Juan 16:13. Vayan a Juan 16:13. Juan 16:13. Juan capítulo 16, versículo 13, dice de la siguiente manera, escuchen con atención, amados hermanos. Pero cuando venga el Espíritu de ¿qué? ¿Cómo le llama ahí? El Espíritu de verdad. Él los guiará ¿a qué? Pero noten lo que dice a continuación. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de. ¿Qué está diciendo Jesús? Dice el Señor Jesús que el Espíritu no hablaría por su propia cuenta. ¿Qué quiere decir? No se va a inventar nada nuevo, no les va a decir nada diferente, sino que les va a recordar, ¿qué, hermanos? ¿Qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Lo que dice en la palabra. Por eso dice Jesús, les hablará todo lo que oyere. ¿Y quién dice Pedro que reveló las Escrituras? El Espíritu Santo. Por lo cual, si el Espíritu Santo nos da esta palabra y luego él mismo dice, esto ya es inservible, les voy a dar nueva revelación, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Contradiciéndose a sí mismo, y deja de ser santo, deja de ser Dios. ¿Sí me explico? La Biblia no es como tú quieras verla.
La Biblia es como Dios quiere que la veas. Fíjate qué valor tan fuerte tienen las escrituras. Este libro que llegas tú a tu casa y lo arrumbas en un librero o lo avientas al piso, porque yo he ido a casas de cristianos y tienen la Biblia en el piso. O toda polviada que ni lo... Este libro que tú tienes en menos, que yo tengo en menos, es nada más y nada menos que la propia palabra de Dios. Ese libro que tanto te aburre. Eso significa sola escritura, hermanos. Y si nosotros decimos, nosotros somos una iglesia cristiana, reformada, y no tienes en gran estima el concepto de sola escritura, entonces no sé qué seamos, queridos hermanos. Entonces, sola escritura no la inventaron los reformadores. Su aparición está en la Biblia. Lo que hicieron Lutero y los demás fue regresar a su lugar del principio. Ellos decían, Sacra Escritura su ipsus interpretes. Sacra Escritura su ipsus interpretes. ¿Qué significa? Las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. ¿Qué está diciendo con esto Lutero? Que la Biblia se enseña a sí misma. No tienes que añadirle, no tienes que quitarle, no tienes que cambiarle. A mí me parece que esto es así. Esto era en aquellos tiempos por la cultura, pero yo no. No, hermanos, la Biblia se enseña a sí misma. Por ello, quien define el significado de la palabra es Dios, no los hombres. El significado del escrito lo da el autor, no el lector. Para que cuando leamos un texto bíblico y, bueno, esto lo quiero acomodar así o le quiero cambiar el significado, no tenemos ese derecho. El único que define el significado de ese escrito, ¿quién es? El autor que le escribió. ¿Y quién es el autor? Así que Dios es el que define la verdad del evangelio y su palabra. Aguas, hermanos, aguas con aquellos cristianos que vienen y te dicen, solamente nosotros tenemos la verdad del evangelio, tenemos el único evangelio. Sal corriendo de ahí, porque la verdad del evangelio no la contiene ningún hombre. La verdad del evangelio, ¿en dónde está? En las escrituras. Ahora, la pregunta que tengo que hacerles, queridos cristianos del siglo XXI, después de 504 años de la Reforma, es, ¿qué es la verdad del evangelio? ¿Quién? Cristo crucificado y resucitado. Y si Cristo es la verdad del evangelio, entonces debemos ver y creer en Cristo como la Biblia lo dice. Porque muchos hoy en día decimos, yo creo en Cristo, pero a mi manera. Es Chuchito. Él es mi amigo fiel. Que de hecho hasta lo cantamos. No estás entendiendo mal cuando Jesús dice, ya no les llamaré discípulos, les llamaré amigos. Estás entendiendo mal el texto. No, yo sí creo en Jesús, pero yo creo que todos podemos creer a nuestra manera. O como yo lo veo así. No es como nosotros queramos verlo, creer en él. De hecho, les tengo una noticia. ¿Qué me dirían ustedes si yo les digo que el mismo Señor Jesús dijo que no debías de creer en él como tú quisieras? ¿Qué me contestarían? Y estamos viendo solo escritura, todavía no llegamos a solo Cristo. Estamos viendo solo escritura. Vean, amados hermanos, Juan 7:39. Juan 7:39. Juan capítulo 7, versículo 39. Y miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Juan, perdón, 7:38, discúlpeme. Sí, Juan 7:38, perdón. Juan 7:38, dice la palabra de Dios, el que cree en mí,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo dice, el que cree en mí. ¿De qué manera? ¿De qué manera hay que creer en Jesús? Gracias, Neri. El texto dice, como dice la Escritura. Sola Escritura. ¿Cómo debo de creer en Jesús? Como dice la Biblia. No como tú quieras verlo, no como tú quieras pensarlo, no como a ti te guste, no como a ti te acomode. No, tú crees en Jesús como dice la Escritura. ¿Y cuál será el resultado de creer en el Señor Jesús como dice la Escritura? Miren el texto lo dice. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que te hace salvo, hermano? Creer en Jesús, pero en el Jesús de las Escrituras, no en el que tú quieras hacerte y creer, gracias, y que sigue crucificado. Así que la verdad del Evangelio está en las Escrituras, y de eso trata el principio de sola Escritura. Así que cuando ustedes escuchen, hermanos, sola Escritura, no digan, eso es del diablo, eso lo inventaron los hombres. No, hermanos, eso está en las mismas Escrituras. ¿Y qué significa sola Escritura? Que la Biblia es tu única autoridad, regla de fe, conducta y comportamiento, y que te lleva a creer en Cristo, y que debes de creer en Cristo como dicen las Escrituras. Entonces, ¿para eso qué tenemos que conocer? Por eso la importancia de leer, queridos hermanos. Por eso la importancia de estudiar la Biblia, porque es lo que te lleva a conocer realmente a Cristo. No un Cristo inventado, de imagen europea, guapo, alto, de ojos azules o verdes. O para nosotros los mexicanos, no la imagen de Enrique Rambal en el Mártir del Calvario. No, hermanos. ¿Conocer a Cristo en dónde? Aquí. De hecho, el mismo Señor Jesús lo dijo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús? Y ellas, es decir, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Así que cuando venga alguien, apóstol, profeta, te vengo a profetizar, cítame las Escrituras. Dame capítulo y versículo. No, que es una nueva revelación. Eso sí es del diablo. Porque todo lo que Dios tenía que decirle a la humanidad, lo dijo en su palabra a través de Jesucristo. Para terminar, vayan a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, 1 y 2 dice ahí, escuchen esto, Dios. Luego nos da el sujeto, ¿verdad? Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿en dónde? ¿Qué dice el texto? En otro tiempo. O sea, Dios en otro tiempo habló por muchos hombres y de muchas maneras. ¿A quién les habló Dios? Vean el texto. A los padres. ¿A qué se refiere con los padres? A las personas del Antiguo Testamento. ¿Por medio de quién les habló Dios muchas veces y de muchas maneras? Por los profetas. Ahora, aquí entra una pregunta. ¿De quién hablaban los profetas? O los profetas del Antiguo Testamento venían y te decían, yo te profetizo que vas a viajar, yo te profetizo que vas a tener este carro, como es hoy en día.
No, vamos a Romanos capítulo 1 para ver de quién hablaban los profetas. ¿Qué hablaban los profetas? Romanos capítulo 1 y vamos a ver qué hablaban los profetas. Romanos capítulo 1, versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el 1 para tomar el contexto. Romanos 1, 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Que él había prometido, ¿cuándo? ¿Por quién? ¿En dónde? Ahí está. Ahí está, hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿de qué hablaban? Del Señor Jesucristo. ¿En dónde? En las santas escrituras. Sola escritura. Sola escritura. Ahora, en este tiempo, vean el versículo 2 de Hebreos 1. Hebreos 1:2. Eso fue en el pasado, ahora veamos en nuestro presente. Dice la palabra de Dios. En estos postreros días, esa palabra postreros es la palabra escatos, que significa finalmente. Finalmente nos ha hablado ¿por quién? ¿Por quién, hermanos? ¿Y quién es el Hijo? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo él. En el tiempo de los profetas, de los apóstoles, cuando se escribió el Nuevo Testamento, ¿por medio de quién habló Dios? Por Jesucristo. Y eso no ha acabado. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo nos habla Cristo a nosotros? ¿Cómo nos habla Cristo a nosotros? Segunda Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. Dice todos juntos, hermanos, fuerte. Bueno, vamos a leer desde el 15. Fuerte. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras. Otra vez, porque muchos no están leyendo. Otra vez, todos juntos, segunda Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? ¿Por medio de qué nos habla hoy Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz de Dios fuerte? Pues lee la Biblia en voz alta. No necesitamos otra cosa. No necesitamos mensaje de hombres, no necesitamos interpretación de hombres, no necesitamos enseñanza de filosofías humanas, no necesitamos la psicología. No la necesitamos. ¿Qué necesitamos? Las escrituras, que ellas son aliento para el alma, que renuevan el alma y renuevan el espíritu. Nada más. Nada más. Nada más. No necesitamos otra cosa, por lo cual, al igual que en el tiempo de Lutero, adoptemos este grito, amados hermanos: sola escritura. Oremos. Señor, le damos gracias. Gracias, Padre, por permitirnos acercar a su palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda que es la regla de fe y de conducta que usted ha marcado para su iglesia y que ha marcado para cada uno de nosotros como cristianos. Señor, que la atesoremos, que su palabra para nosotros sea el tesoro más grande, Señor, que existe.
que sea la comida más dulce que necesitamos. Usted mismo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Padre. Gracias por levantar a estos hombres que usted usó en su soberanía, en su gracia, para darnos a conocer este maravilloso libro que tenemos en nuestras manos, que es único, es incomparable. Ninguna otra literatura, ningún otro libro se va a comparar jamás a él, Señor. Ni aun el tesoro más preciado de este mundo va a poder llegar a la altura de su palabra. Ni aun el metal más refinado, ni aun el diamante más precioso se va a comparar nunca a su palabra, Señor. Que tengamos claramente entendido el concepto de solo escritura y que volvamos a las escrituras, al lugar donde pertenecen, Señor, nuestra única regla de fe y conducta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.